Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien, aquí lo tenemos al apóstol Pablo, escribiendo esta maravillosa e histórica epístola que también nos hace que también cada vez que la leemos realmente tiene enseñanzas profundas, ¿verdad? Aquí tenemos precisamente, está tratando Pablo el tema del pecado. Anteriormente viene tratando el tema de que todos estamos bajo pecado, ¿sí? No hay justo ni un uno. Y luego trata y lleva el tema hacia la justificación por medio de la fe, y en el capítulo 4 habla precisamente de Abraham como ese padre de la fe, ¿verdad? Trayéndonos ahora al capítulo 5, que nos habla precisamente de las bendiciones de esa justificación, las bendiciones de esa nueva vida, esa paz y esa esperanza que tenemos en Cristo. Y vamos a ir analizando rápidamente algunos conceptos que subyacen y que salen del texto para que podamos asimilarlos y que podamos sacar alguna enseñanza, que de hecho la vamos a sacar, ¿verdad? Porque es la palabra del Señor. Tenemos aquí al apóstol precisamente hablando de la paz y la esperanza en Cristo. Si le tenemos que dar de alguna manera algún título a los primeros versículos, ¿no? Paz y esperanza en Cristo. La paz es el resultado, como nos indica muy bien los primeros versículos, es el resultado de esa relación o de esa fe en Cristo. La paz es el resultado de la fe precisamente en su gracia. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Hablando de la paz precisamente, la fe fue puesta, o mejor dicho, la fe puesta en Cristo, que es la fe salvadora, produce una relación de paz con Dios. Fíjense que dice paz con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, como dice el versículo 10, que lo leímos, siendo enemigos de Dios. Pero fuimos reconciliados, también lo dice el mismo versículo, por la muerte de su Hijo. Esta relación de paz, ¿no? ¿Qué anhelo de paz? No podemos decir, no, el mundo tiene anhelo de paz, pero nunca la van a encontrar fuera de Dios y fuera de Cristo, porque Él es el príncipe de paz. Él es aquel que tiene la paz y aquel que puede otorgarla, ¿no? Pero el significado de la paz para un judío, en ese caso, porque es Pablo el que está hablando, la palabra paz tiene más que ver con la famosa palabra hebrea shalom. ¿Se acuerdan de esa palabra? Es la forma de saludarse entre los judíos, shalom. Y tiene que ver con no solo la ausencia de conflictos, que quizás sea la interpretación más natural hacia nosotros, hacia
los que no somos judíos, sino con la sensación de bienestar y tranquilidad que nos permite vivir de una manera equilibrada, de una manera equilibrada, que es la manera de ser bendecidos por Dios. Somos bendecidos por Dios con esta paz. En número 6:26, por ejemplo, se expresa esta bendición, ¿no? Dice así, ¿no? El Señor te muestre su favor y te conceda la paz, y te conceda shalom, diría un judío, ¿no? Ahora, esta paz es accedida a través de su gracia, no solo fuimos objeto de su gracia cuando fuimos salvos, sino que también tenemos acceso a ella, ¿no? Y vivimos en ella, vivimos en esa gracia, en la cual estamos firmes. El tiempo verbal expresa precisamente la firmeza, ¿no? De permanencia. O sea, es una gracia permanente. Y es la gracia de Dios. Esto es maravilloso, ¿no? Que no depende de nosotros. Esa firmeza en la gracia de Dios no depende de nosotros, ni de las circunstancias, ni de lo que nos rodea. Depende pura y exclusivamente de Dios. Esa gracia en la cual estamos firmes, dice el texto. Ahora, también tenemos que hablar, y en esa gracia, hablar del sufrimiento a la esperanza, como podemos leer desde los versículos del 5 al 3. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice el versículo 4. La esperanza del creyente es viva, como dice primera de Pedro 1:3. No es efímera, ni es basada en sentimientos fluctuantes, no es sentimental, ni es jactanciosa, ni es algo basado en sentimientos y en logros personales, o en algún tal vez. Esta precisamente esperanza, esta gloria es la gloria futura que será nuestra al final de la era, de eso está hablando. Pero ahora este camino hacia esa gloria, que esperamos con certeza porque es la gloria de Dios, es un camino de desafíos, es un camino que hay que transitarlo, que Dios nos invita a transitarlo cada vez que suma a algún creyente precisamente a esa vida, cada vez que alguno recibe a Cristo como Salvador, ¿verdad? Estamos en esa certeza y es un camino de desafíos. Pablo habla de tribulaciones, aflicciones. Un poco estamos orando, ¿no? Por estas aflicciones que nos toca vivir. Bueno, denota tribulación, aflicción, esa palabra, sufrimiento. Las perspectivas de la esperanza de gloria no exime al creyente de aflicción y de sufrimiento. El creyente en la Biblia es presentado como un peregrino, alguien que está en este mundo, pero no pertenece a él. En el Nuevo Testamento tiene el sentido básico de presión. Una tribulación es algo, habla de presión, de compresión, de opresión, de aflicción, de angustia. Todos estos conceptos están dentro de la palabra tribulación. Y es la misma raíz del verbo que significa afligir. La experiencia de la fe del creyente incluye esta tribulación. Es parte de la experiencia de la fe del creyente. La tribulación está estrechamente vinculada con la esperanza. Está relacionada con ella. Ya que, como dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y estas tribulaciones tienen un propósito definido, de producir paciencia, capacidad de soportar. Es soportar aún hasta la muerte, como dice Apocalipsis 2:10. Para el hombre sin Dios, la tribulación produce impaciencia. En cambio, en el creyente produce paciencia. Qué distinto, ¿no? El hombre sin Dios,
la tribulación produce impaciencia, ¿eh? Pero para el hombre con Dios produce paciencia. Esto no es un estoicismo sin sentido, sino con un sentido de crecimiento en esta fe. El mismo texto lo expresa, ¿no? Sabiendo que la tribulación, dice, sabiendo que la tribulación, teniendo el conocimiento que esta tribulación es el sentido que le da el apóstol Pablo a las aflicciones, ¿no? Para que, como dice Pedro, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, 1 Pedro 1:7, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También la paciencia luego habla de prueba, ¿no? El término equivale a carácter probado, ¿eh? Es el que se puede, es alguien en el que se puede confiar. Un creyente probado es alguien en que se puede confiar. Es el resultado del entrenamiento para el combate de la fe. Y también habla acerca de la esperanza. El peso de la tribulación se cambia en el peso de gloria, como dice 2 Corintios 4:17, ¿no? Como dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Avanzamos. Ahí estamos. La esperanza a través del Espíritu. Vamos al versículo 5, ¿no? Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En este pasaje Pablo habla de tres virtudes, ¿sí? La fe en el versículo 1, la esperanza en el versículo 4 y el amor ahora en el versículo 5. El verbo traducido como avergonzar tiene un sentido amplio, un significado amplio, como deshonrar, ultrajar, corromper, violar, confundir, defraudar, decepcionar. Quizás defraudar sea una acepción buena a avergonzar, ¿no? Y la esperanza no defrauda. Cómo estamos expuestos muchas veces a defraudaciones de todo tipo, ¿no? En nuestra vida. Pero la esperanza del creyente no defrauda. Como dice el Salmo 119, 116, el salmista expresa, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. El creyente no va a quedar avergonzado de la esperanza a la cual ha sido llamado. No, nunca, nunca. Esto es hermoso. Y esa esperanza precisamente se sustenta en la obra de Cristo. Como dice Romanos 9:33, haciendo mención a Isaías. Dice, y he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será, otra vez el mismo verbo, avergonzado, no va a ser defraudado. Nosotros, por la gracia de Dios, hermanos, los creyentes, nunca fuimos defraudados, jamás seremos defraudados por haber confiado en el Señor, y toda la gloria para Él. El creyente no es alguien confundido y errante, sin rumbo, ¿no? Como Caín, condenado a andar errante, como dice Génesis 4:14. El creyente no es alguien que anda en esa situación. El incrédulo es un ser sin esperanza, porque está también sin Dios en el mundo. Es el mismo Señor que con su presencia en el cristiano le comunica el amor de Dios en plenitud. De ahí que se usa el verbo derramar, derramar para expresar la acción por la cual el cristiano queda saturado del amor de Dios. Hemos sido saturados por ese amor, a fin de que pueda vivir el distintivo esencial que lo caracteriza como cristiano, ¿no? Que es el amor, como dice San Juan 13:35. El Espíritu es el medio por el cual el amor de Dios
envuelve nuestras vidas. El Espíritu es el don supremo que nos permite experimentar las profundidades del amor de Dios. Qué maravilloso versículo. Pero también sigue el texto, ¿no? Y somos reconciliados con Cristo. Ahora habla acerca precisamente el versículo, esto lo expresa desde el versículo 6 al 11, somos reconciliados con Cristo. La muerte de Cristo por los impíos. Porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El tiempo de Dios fue el que en su soberanía decidió enviar a su Hijo al mundo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, lo dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando éramos débiles, débiles para vencer el pecado, ¿sí? Los débiles somos nosotros, y habla de nuestra incapacidad para vencer el pecado y sus consecuencias, que es la muerte. Hermanos, nosotros estamos condenados a muerte, a perdición. Sí, éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, estábamos alejados de todo, pero Él nos ha hecho cercanos. Y gracias al Señor que nos dimos cuenta que éramos débiles, porque esto también es una gracia de Él. Y en esa situación vimos y volvimos, o mejor dicho, encontramos al Señor, ¿no? También la entrega incondicional de Cristo es la muestra de ese amor, ¿verdad? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? El amor de Dios es aún mayor que el de un buen amigo que osa morir por otro. De alguna manera dice esto el versículo 7. Es un amor que no es de este mundo, no lo encuentras en este mundo. Es el amor del cielo, viene del cielo este amor. Qué maravilla. Él decidió morir por nosotros, siendo aún pecadores y separados de Dios, siendo transgresores, siendo personas que no queríamos saber nada con Dios. Él murió por nosotros. Repercute en nosotros, ¿no?, este famoso texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición. Los resultados de esa reconciliación. Bueno, primero, salvos de la ira. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El sacrificio de Cristo fue suficiente para no caer bajo la ira de Dios. Su sangre nos limpia de todo pecado. Para el creyente no hay nada más poderoso que la cruz de Cristo. Por eso siempre debemos recordar la cruz de Cristo. Nunca debe salir de nuestro pensamiento, siempre, todos los días de nuestra vida, debemos recordar la cruz de Cristo. Reconciliación y salvación. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de su vida. Los que eran pecadores y enemigos de Dios han sido redimidos y reconciliados. ¡Qué bendición! Y ambos se lograron mediante la muerte de su Hijo. Ambas cosas se lograron mediante la muerte de su Hijo. El verdadero significado de la reconciliación es llevar a los antiguos enemigos a una relación adecuada entre ellos. Como resultado de la muerte de Cristo, nuestra hostilidad hacia Dios por el pecado y su hostilidad hacia nosotros por su juicio sobre el pecado se han eliminado y se ha forjado una nueva relación. Hay una nueva relación entre dos que eran enemigos, entre el hombre y Dios.
regocijándonos en nuestra relación, Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, que es el Señor nuestro, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Enseñanzas que quizás podamos sacar y subrayar rápidamente de este hermoso pasaje, ¿no? En el presente, ahora, a través del amor y la gracia de Dios, tenemos esperanza futura y salvación presente. El hombre salvado es alguien que vive el presente y se proyecta hacia el futuro. Esto es algo maravilloso. Esto es algo que el mundo no lo tiene. El mundo vive el aquí y el ahora. Muy difícilmente piensen en un futuro. Y si lo piensan de una manera negativa. No hay nada bueno. Nosotros pensamos en el presente, viviendo en este siglo malo, pero sabiendo que somos salvos y al mismo tiempo vivimos hacia la esperanza futura, esa esperanza que nos dio el Señor. Nuestras pruebas y aflicciones, como hemos leído versículos 2 al 4, ahora tienen un nuevo significado al contemplar nuestra reconciliación con Él y la nueva relación con el Padre. Al pasar por ellas, no es una tragedia sin sentido, sino como una oportunidad para cimentar nuestra fe en Dios. Eso es lo que nos enseña el pasaje. Nuestra esperanza está firme en la gracia de Dios, al cual accedimos por la fe. Tenemos una esperanza firme, tan firme como la gracia de Dios. O sea, es inamovible. Está garantizada por Dios. Y por último, somos reconciliados con Dios por medio de Cristo y participamos de una nueva relación con Dios. Por eso nos gloriamos. Estamos contentos, quiere decir. Estamos exultantes. El ahora es nuestro Padre y somos parte de la familia de Dios, como dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenés una familia, la familia de Dios. Por eso, cuando nos reunimos como iglesia, esto es hermoso, cuando oramos, porque oramos los unos por los otros, porque el hermano le importa lo que le está pasando al hermano, porque es mi familia. Y esto es maravilloso, y esto lo ha hecho Dios, a través de Jesucristo. Nadie ha podido unir algo que estaba quebrado, que era nuestra relación con Dios. Solamente Cristo lo ha logrado y nos ha incorporado a su familia. No somos extranjeros ni advenedizos, no andamos por ahí perdidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aplicaciones, yo pongo 2, quizás haya más seguramente. Las pruebas son necesarias. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ciertamente, sin la prueba nuestra fe sería muy débil, muy débil. El crecimiento en la vida cristiana está relacionado con las pruebas. Necesitamos creyentes, maduros y probados y exigidos en la fe. ¿Estás pasando esto, hermano? ¿Estás siendo probado? Gloria a Dios. Como dice Santiago, no es una locura, es sabiduría de Dios, sabiduría del cielo. Cuando lo podemos comprender y entender y aplicar a nuestras vidas cambian y nuestras vidas maduran en el conocimiento del Señor. La reconciliación, segunda aplicación, con Dios abre la puerta a la reconciliación con los hermanos. ¿Cómo está tu relación con la familia de Dios? ¿Hay algo que debes arreglar con tu hermano? Bueno, ten en cuenta algo, la sangre de Cristo fue derramada para que la reconciliación sea posible. Esto habló mucho el Señor de las relaciones a través del perdón. Y perdonaos vuestras deudas, como también nosotros perdonamos, esto es la oración del Señor, ¿no? A nuestros deudores, ¿sí? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Y terminando, Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros.
si alguno tuviere quejas contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Que el Señor nos bendiga. Discúlpeme que quizás fue un poco acelerado, pero no quería extenderme en el tiempo. Que el Señor añada su palabra. Y gracias, hermanos, por la invitación, porque fue de mucha bendición para mí poder estudiar este tema y poder también compartirlo con ustedes. Gracias también por las oraciones hacia mi familia y hacia también la iglesia. Que el Señor los bendiga.